Piñeiro, por si alguien todavía no me conoce, compañera de tercer año. Bueno, y como dijo Caro, la clase es sobre interrupción del embarazo. Bueno, voy a sacar esto de acá sin las ventanitas. Espérenme que no me llevo muy bien con todo esto. Ahí está. Bueno, primero me gustaría historizar un poquito el proceso, o sea, la historia acerca de la interrupción y la legalización de la práctica del aborto. En el 2012 hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que sienta la jurisprudencia para la interrupción legal del embarazo. Hasta ese momento el Código Penal tenía un artículo donde decía que el embarazo podía ser, el aborto, perdón, era no punible en los casos de violación, persona idiota obviamente, así textual lo decía, o grave riesgo para la salud o la vida de la madre. En Chubut se le niega el acceso a la interrupción del embarazo a una joven de 15 años que había sido violada. Eso llega, digamos, a la Suprema Corte de la provincia, que le niega la práctica. Se apela ese fallo y llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que dice, y esa es la jurisprudencia que se sienta, que en realidad para todos los casos de interrupción legal del embarazo, que eran todos estos, no hacía falta judicializar el proceso y que la persona podía acceder directamente con la acreditación de causales, es decir, diciendo que había una causa de todas estas que enumeraba el Código Penal para acceder a la práctica. Y bueno, después de muchísimos años de lucha, el 30 de diciembre del 2020 fue sancionada en el Congreso la ley 27.610, que marca un hito en la ampliación de derechos de mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar. ¿Se escucha bien? No sé si, porque no pregunté en ningún momento. Sí, Mari, se escucha bárbaro. Bueno, para también, digamos, contextualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos del aborto como un problema de salud, tirar algunas cifras, más o menos, no mucho, no voy a andar mucho en esto, pero más o menos alrededor de 22.800 mujeres mueren cada año en el mundo por complicaciones de abortos inseguros, y se estima en Argentina que de cada 10 partos ocurren alrededor de 6 a 7 abortos. Es la segunda causa de egreso en mujeres en edad fértiles en Argentina, siendo la primera causa el parto y sus complicaciones. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos años, se registraron 15.000 egresos por año por este motivo, y al menos 235 muertes en el periodo 2008-2019 fueron identificadas como aborto y se podrían haber evitado. Por otro lado, fíjense en el gráfico que está a la derecha, que los abortos inducidos en condiciones inseguras se llevan el 77% de los abortos. Que bueno, esperemos que ahora con la nueva ley esta situación se vaya revirtiendo. Y también tener en cuenta que todas estas cifras tal vez no plasman la realidad en su totalidad, porque al ser una práctica que se mantiene en la clandestinidad, o que se mantuvo al menos hasta hace muy poco en la clandestinidad, no hay cifras reales del problema. Bueno, el marco legal, mínimamente quise poner esto por si alguien tenía alguna duda de la constitucionalidad de la ley. Lo puse textual porque me pareció que estaba bueno todo lo que dice, que la ley se inscribe dentro del bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico argentino a través de los incisos 22 y 23 del artículo 75 de la Constitución, ¿sí? Que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la diversidad corporal, la privacidad, la libertad de creencias y pensamientos, el derecho a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, la igualdad real de oportunidades y a la no discriminación y una vida libre de violencias. Así que bueno, fíjense cuántos derechos eran vulnerados sin el acceso a esta práctica. Bueno, como dije, en diciembre del 2020 se sanciona la ley, que es la ley 27.610. En la ley lo que dice es que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención de la interrupción en los servicios de salud, en cualquiera de sus niveles, preferentemente si puede llevarse a cabo en el nivel primario, mejor, requerir y recibir atención post-aborto en los servicios de salud, independientemente de cuáles sean las condiciones en las que la persona decidió y accedió a la interrupción legal del embarazo. Es decir, legal o voluntaria, pero vamos a hablar de eso. Es decir, si una persona accedió
a la interrupción en condiciones clandestinas o en condiciones clandestinas y accede al sistema de salud cursando un posaborto, uno no puede negarle de ninguna manera la atención. Y prevenir los embarazos no intencionales mediante la educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces. Bueno, en cuanto a los principios de la atención, son los mismos que cualquier práctica que uno realice, pero siempre está bueno resaltarlo: el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información amplia, adecuada y de calidad. Que bueno, vamos a ir por ahí hablando un poquito de esto cuando vayamos hablando de cuando ingresa la persona al sistema de salud y la atención pre y post-aborto. Bueno, ahora sí, metiéndonos un poco más en la ley, define, digamos, dos momentos que son la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo es aquella que se va a llevar a cabo en una persona que quiere acceder a la práctica hasta la semana 14 de edad gestacional inclusive, y no requiere acreditación de causales. Basta con que venga una persona, diga que está embarazada, que quiere interrumpir su embarazo, y uno le va a facilitar la práctica de la manera que crea más conveniente, sin ninguna otra necesidad de que haga nada más que firme el consentimiento informado. Cuando es un embarazo de 15 semanas o más de edad gestacional, la persona puede acceder a la interrupción legal del embarazo, que va a requerir la acreditación de causales. Es decir, puede acceder a la interrupción en el caso de que sea un caso de violación o de que represente un peligro o un riesgo para la salud o la vida de la persona gestante. Entendiendo a la salud, ya desde la definición de la OMS, que aunque no es mi preferida, dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entendiendo a la salud como un todo y no solo como algo biologicista. Y también entendiendo que el deseo de no maternar también habla de salud. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta cuando alguien de un embarazo de más de 15 semanas quiere acceder a la práctica. Bueno, este flujograma me pareció que estaba bueno como para ordenarnos. Cuando una persona, digamos, se entera que está embarazada y accede al sistema de salud, uno lo que tiene que decirle a esa persona es hacer una consejería en derechos y contarle, digamos, que el Estado decide acompañar a la persona que decide continuar con el embarazo como aquella que decide interrumpir. Y esto es fundamental, digamos, decirlo, no asumir que la persona quiere continuar con el embarazo. Bueno, si decide continuar, va a seguir con sus controles habituales, eso no es parte de esta clase, pero si decide interrumpir el embarazo, lo primero que vamos a tener que hacer es determinar la edad gestacional. Está bueno también saber que cuando accede al sistema de salud buscando la interrupción, también es un momento, como en cualquier consulta, para detectar otros problemas que puedan estar ocurriendo en una persona, como situaciones de vulnerabilidad social o de violencia de género, en el momento previo a la realización de la práctica. Una vez que se determina la edad gestacional, si es hasta la semana 14 inclusive, como dijimos antes, va a acceder a una interrupción voluntaria, va a firmar el consentimiento informado, y esta práctica se puede hacer hasta la 12ª semana inclusive de forma ambulatoria en el primer nivel de atención. Ya si la persona está de 13 semanas o de 14 inclusive, el procedimiento preferentemente debe ser llevado a cabo con internación. Si la persona está de 15 semanas o más, va a acceder a una interrupción legal del embarazo, y acá requiere la acreditación de causales. Una cosa que quiero aclarar es que si la persona dice que fue violada, lo único que requiere es firmar la acreditación, digamos, la declaración jurada donde dice que fue violada. Esto no hay que judicializarlo, si la persona no quiere hacer la denuncia, se debe respetar, ¿sí? Solo requiere que lo firme la declaración jurada, no necesita ni que esté presente un juez ni nada de eso. Firma el consentimiento informado y accede al procedimiento con internación. Y no olvidarnos, siempre posterior a cualquier evento obstétrico, la entrega de anticoncepción y la educación sexual integral. Bueno, en cuanto a esta evaluación previa, antes del acceso a la interrupción, como en toda consulta médica, vamos a empezar por la anamnesis. Como dije antes, también intentar detectar otros problemas de salud que pueda llegar a estar teniendo esta persona. Y en cuanto a lo que es más sobre la práctica, lo importante es estimar la edad gestacional,
a través de la FUM, y determinar si hay contraindicaciones para la práctica, que como lo vamos a ver más adelante, son muy pocas. El examen físico va a ser general y ginecológico, siempre explicarle a la persona qué es cada cosa que yo voy a hacer en ese examen físico, por qué la estoy haciendo, y darle la posibilidad de, si quiere puede estar sola, si quiere puede estar acompañado, pero siempre respetar, digamos, la privacidad de la persona. Y tener en cuenta la posibilidad de diagnósticos diferenciales, que el principal y el que más nos interesa, porque es una de las contraindicaciones para el uso de misoprostol, es el embarazo ectópico o el riesgo del mismo, que lo vamos a determinar, si el riesgo se determina, digamos, si una persona tiene el antecedente de una cirugía tubaria, de un embarazo ectópico previo, o si tiene la presencia del DIU, bueno, ahí vamos a tener que descartar un ectópico porque hay riesgo. En cuanto a los exámenes complementarios, la ecografía solo es estrictamente necesaria si se sospecha o hay riesgo de embarazo ectópico. Si no, no es algo que nos va a determinar que no llevemos a cabo la práctica, pero si la tenemos disponible, lo ideal es hacerla. En cuanto al laboratorio, no hay ninguno de rutina que deba hacerse. Está bueno, no, sí es importante, perdón, el grupo sanguíneo para determinar que no sea RH negativo en embarazos de 10 semanas o más, porque ahí vamos a tener que aplicarle la gamaglobulina. En embarazos de menos de 10 semanas se considera que el riesgo de inmunización es prácticamente nulo, por lo tanto no se administra gamaglobulina. En cuanto a la práctica de la ecografía, algo que me pareció que era interesante, que lo dice la guía y está bueno, cuando una persona que quiere interrumpir su embarazo va a hacerse una ecografía, el monitor tiene que estar, digamos, solo para la persona que realiza la ecografía, la persona que interrumpe el embarazo no debería verlo, ni tampoco dejarlo en sonido para que no escuche los latidos. Y en lo posible, si es que se puede, hacerlo en lugares aparte, sino donde haya personas que sí tienen el deseo de maternar y continuar con su embarazo. Bueno, en cuanto a los criterios de hospitalización, son, digamos, en cualquier, ya dijimos que los de más de 12 semanas van a hacerse internados, y de menos de 12 semanas en caso de que tengan comorbilidades que van a ser individualizadas por el profesional tratante, ¿sí? No es que hay determinadas, sino que, bueno, no sé si tiene una cardiopatía, si tiene, bueno, eso es individualizado. Y en el caso de violación, si la persona desea realizar la denuncia para conservar material, siempre consensuándolo con la persona, tratando de no revictimizarla, pero bueno, si es el deseo de ella, puede hacerlo internada para conservar material, como ya dijimos. Bueno, en cuanto al procedimiento, ya más de lo que es la práctica, tenemos procedimientos médicos y procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos médicos, el que más se usa acá en Argentina es el uso del misoprostol, que es una prostaglandina que lo que hace es estimular las contracciones uterinas y la maduración del cuello uterino. Se puede usar por vía vaginal, sublingual, oral, hasta la expulsión del contenido uterino. Lo importante es que cualquiera de las vías que elijamos, no hay ninguna de preferencia, debe ser mantenida a lo largo de todo el proceso. Es decir, no puedo empezar con comprimidos vaginales y después paso a sublingual o después paso a vía oral. No, elijo una vía y la mantengo hasta terminar el proceso. Siempre explicar los efectos secundarios esperados y los signos de alarma, si es posible por escrito y si es necesario con esquemas también, ¿sí? Reforzar bien esa parte. Y indispensable también el manejo farmacológico y no farmacológico del dolor. Farmacológico, lo más recomendado son AINES como ibuprofeno, lo que no se recomienda es aspirina ni paracetamol, y el manejo no farmacológico de acuerdo también a las creencias de la persona. Bueno, esto por ahí tampoco es para que se lo acuerden porque es un segundo y después no lo olvidamos, pero más o menos las pautas de cómo usar el misoprostol son bastante parecidas en las distintas entidades, digamos. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que en embarazos de menos de 12 semanas lo que vamos a dar es misoprostol 800 microgramos por vía vaginal, sublingual o bucal, y repetir la dosis cada 3 horas se repite hasta la expulsión. Y que si es mayor o igual a 12 semanas, se usa misoprostol 400 por cualquier vía cada 3 horas, sin máximo de dosis, según refiere. El misoprostol en Argentina se produce en un laboratorio estatal, que es el laboratorio de Santa Fe, en comprimidos de 200 microgramos por vía vaginal y sublingual.
Bueno, las otras entidades recomiendan más o menos lo mismo. Estuve hablando con Verónica Molia, que es una médica generalista. Ella lo que me decía es que, para preguntarle más o menos en la práctica cómo se manejan, ella lo que me decía es que a la persona le entregan 12 comprimidos, que serían 12 comprimidos de 200, que serían 3 ciclos, y la citan a los 3 días, a los 2 o 3 días. En general, el proceso se cumple, digamos, el proceso de expulsión ocurre entre las 24 horas, pero puede tardar hasta 72 horas. Si la persona concurre al control y no vio el saco gestacional, ni ella ni alguien que la acompañe, porque a veces la persona puede no querer verlo, entonces hay alguien que está acompañando, lo que se hace es pedir una ecografía, o por lo menos lo que ellos hacen es pedir una ecografía. Si la persona asegura haber visto el saco, bueno, no se pide la ecografía porque se entiende que fue expulsada. Lo que hay que explicarle, si uno le pide la ecografía porque nadie constató haber visto el saco, es que la ecografía va a tener restos uterinos, porque todavía no se termina de eliminar todo el contenido, porque recién van 72 horas. Que eso no la haga concurrir a un servicio de gineco, porque muchas veces si no terminan en el negado. Explicarle que no se asuste, que es normal y que se van a ver restos. Bueno, en cuanto al posaborto es más o menos lo que les estuve diciendo. Lo que ella me decía era que repiten este ciclo de 12 pastillas cada 3 días, por 3 veces, y si no, ya lo envían a un servicio de gineco para ver cómo sigue. A veces sigue con una MEU, que es una práctica que voy a explicar más adelante. Y si no, bueno, estos son otros ciclos que se proponen acá. 13 semanas, menor de 13 semanas, misoprostol 600 o 400 hasta finalizar el proceso. Pero bueno, en la práctica ella me decía que hacen esto, 3 ciclos de 12 cada 2 o 3 días, y si no responde ahí, si no termina de expulsar el contenido, bueno, ahí sí se acude a un segundo nivel de atención. Bueno, en cuanto a las precauciones, para el uso de misoprostol, la presencia de DIU, como dijimos, ahí si tiene un DIU va a haber que hacer una ecografía y retirarlo previamente si se descarta un ectópico. Si la persona está amamantando, hay que tirar la leche posterior a las primeras horas del uso de misoprostol. Y si la persona tiene algún problema grave de salud, como algún trastorno hemorrágico, anemia grave, enfermedad cardiovascular o alteración hepática, debe ser individualizado en cada caso, si puede o no acceder a la práctica. Las contraindicaciones son la alergia a misoprostol y la sospecha de embarazo ectópico o masa anexial. Una cosa que me faltó decir más adelante cuando hablé del procedimiento médico es que el uso de misoprostol tiene alrededor de un 85% de eficacia. Hay otro esquema, que es el uso de mifepristona, que es un antagonista del receptor de progesterona, que se usa 200 microgramos 24 a 48 horas antes del misoprostol, y luego se indica la pauta de misoprostol. El problema es que en Argentina la mifepristona no está aprobada por la ANMAT. Así que bueno, eso es una lucha que están teniendo la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, de que este medicamento sea aprobado por la ANMAT, porque la eficacia de ese tratamiento combinado es de más del 95%. Bueno, lo que les contaba previamente en cuanto a los eventos esperados que uno tiene que explicarle a la persona que accede a esta práctica, es lo que dijimos antes, de que la expulsión generalmente se produce en 24 horas, pero puede tardar hasta 72 horas. La guía dice que se cita control entre los 7 a 10 días posteriores. Bueno, lo que me contaba esta médica es que en general ellos lo citan antes, a las 72 horas. Los eventos esperados son sangrado leve a moderado, más adelante vamos a definir cuándo no se considera un sangrado leve a moderado, dolor o cólicos que ceden con AINES y que suceden en las primeras horas, síntomas gastrointestinales, como son diarrea, náuseas y vómitos, que son pasajeros, y fiebre o equivalentes febriles durante el primer día. ¿Cuáles son las pautas de alarma? Fiebre posterior al primer día del tratamiento, ¿sí? El dolor abdominal intenso que no mejora con AINES o que persiste más allá del primer día también. Sangrado importante, el sangrado está definido porque hay que decirle, digamos, hay que explicarle esto a la persona que accede, es que moje más de 4 apósitos en 2 horas, ¿sí? 4 apósitos son 4 toallas femeninas. O un sangrado abundante o repentino que reaparece o perdura por más de 2 semanas.
Otra cosa que me olvidé decirles es que el sangrado en promedio dura alrededor de 9 a 10 días, pero puede durar hasta el próximo ciclo. Pero como dije, siempre tiene que ser leve o moderado. Bueno, otro de los procedimientos es el procedimiento quirúrgico, que es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, que es la evacuación del contenido uterino por una cánula unida a una fuente de vacío. Tiene una eficacia entre el 95 al 100%, con muy baja tasa de complicaciones. Tiene una preparación previa, que es el uso de 400 microgramos de misoprostol 2 horas antes del procedimiento para preparar el cuello, y el uso de profilaxis antibiótica en una única dosis, que puede ser doxiciclina, citromicina o metronidazol. Y al igual que en el procedimiento médico, el tratamiento del dolor. El AMEU se está haciendo actualmente en pocos servicios de ginecología en el ambiente de quirófano. Entre el periodo del 2014 y 2016 hubo una experiencia en el José Ingenieros de capacitación en práctica de AMEU, y de hecho ellos tienen ahora el material, digamos, para hacerlo, pero bueno, no hay gente capacitada, así que no se está haciendo. Pero sepan que es una práctica que también está buena. Pero bueno, actualmente no contamos con muchos profesionales que lo hagan. Y por último, otro procedimiento quirúrgico es la dilatación y evacuación, que en Argentina recién ahora se están formando pocos profesionales en eso, así que no ahondé mucho en esto, la verdad, que es que con el uso de pinzas no traumáticas se remueve el embarazo a través del cervix. Y tiene la misma preparación que la AMEU en cuanto al misoprostol y en cuanto al tratamiento antibiótico en monodosis. Bueno, en cuanto a la atención post-aborto, que es el tercer momento que habíamos definido, hay que detectar signos y síntomas de alarma para el tratamiento precoz y oportuno, el manejo del dolor, la isoinmunización, que en realidad debe hacerse, dice post-aborto porque es ahí inmediatamente que se usa el misoprostol. Recuerden, si es un embarazo de menos de 10 semanas, no hace falta la aplicación de gamma globulina a las mujeres que son RH negativas. Entre 10 y 12 semanas se aplican 50 microgramos y más de 12 semanas son 300. Vacunación, ver la necesidad de vacunación según el esquema y según las pautas que ya sabemos. Y imprescindible el acceso a anticoncepción post-evento obstétrico de acuerdo a las circunstancias y de aprovechar para una consejería. Bueno, esto que nos atañe bastante a nosotros como pediatras son las consideraciones especiales en niñas y adolescentes. Todas las personas de más de 16 años pueden decidir libremente en lo referente al cuidado de su propio cuerpo sin necesidad de estar acompañadas por nadie. Las personas entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento de forma autónoma si se trata de prácticas que no representan un riesgo grave para su vida o su salud. Y acá aclarar, porque a veces nos dicen esto y nos queda la duda, qué cosas implican un riesgo, qué cosas no, que la práctica del aborto está definida como una práctica que no conlleva un riesgo grave para la vida o la salud. Por ende, una persona de entre 13 y 16 años podría, digamos, solicitar la interrupción sin mediar nadie que la acompañe. En las personas menores de 13 años deben dar el consentimiento con el acompañamiento de progenitores o representantes legales o alguien que ejerza el rol de cuidado. Y si hay un conflicto de interés entre las partes, obviamente que va a primar el interés superior del niño. Bueno, en cuanto a las personas con discapacidad, el consentimiento tiene que ser dado siempre individual y brindado con autonomía por la persona que requiere la práctica. Y si existe alguna sentencia judicial que restringe la capacidad de decidir sobre lo que atañe al cuidado de su cuerpo o su salud, o fue declarada incapaz, el consentimiento lo va a prestar con la asistencia del representante legal. En sí siempre se tiende a respetar la autonomía de la persona que decide acceder a la práctica. Algo sobre la objeción de conciencia, para despejar dudas al respecto, es la negación a realizar la interrupción del embarazo con fundamentos en creencias morales o religiosas, y constituye una situación extraordinaria y siempre de carácter personal. Aclarar esto, primero, que es de carácter personal, es decir, no hay servicios objetores de conciencia, ¿sí?
Eso porque hace un tiempo pasaba, que era el servicio de tal lado es objetor de conciencia. No, es una decisión individual. Por otro lado, ningún profesional de la salud, por más que sea objetor de conciencia, puede negarse a realizar la práctica si su objeción hace que haya demoras que comprometen el acceso a la interrupción, o si la persona tiene un riesgo que requiere una atención inminente e impostergable, o sea, y es la única persona que puede hacerlo, lo tiene que hacer. Y tampoco la objeción de conciencia lo exime de su responsabilidad de la atención sanitaria post-aborto ni a la consejería previa. Es decir, un profesional que atiende a una persona que quiere acceder a una interrupción tiene la obligación de brindarle toda la información y derivarla a alguien que realice la práctica. La objeción solo lo exime de hacer la práctica específica, de hacer el AMEB o de recetar el misoprostol. Todo el resto no. Y por otro lado, les quería decir algo más de esto. Bueno, no sé, se me fue. Después ya me voy a acordar. Bueno, nada, y una frase para cerrar. La maternidad será deseada o no será. Y nada más. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere decir algo. Bueno, Mari. Ahí está. Caro, ¿qué haces? Qué interesante la charla. La verdad que tiene mucha actualidad, ¿no? Y esto de poner en agenda como un componente integral de una política sanitaria, poner en agenda que significa destinar recursos, medicamentos, capacitación del personal, recursos tanto edilicios, instrumental, ¿sí? Esto contribuye a la equidad de género en salud, que es una de las cosas por las que estamos abogando. Y decirte, si querés poner, creo que es el slide número 8 de la presentación, el flujograma ese que empieza con detección del embarazo. Ah, sí. Esperen que... ¿Sí? Ahí está, perfecto. ¿Ves? Acá en el flujograma, lo primero que, o sea, de dónde partimos, de dónde arrancamos en la detección del embarazo. Yo tengo una visión, y es muy a título personal, me parece que, digamos, si bien es una práctica que por supuesto tiene que estar garantizada por el Estado, yo creo que no es una situación deseable por nadie que tenga que pasar por esa situación. Y me parece que se entienda bien lo que digo, la práctica, me parece que hay que tener una visión mucho más integral, complementaria con lo que dijimos al principio de la clase que vimos antes de educación sexual integral, en donde digamos, hay una pata que es la prevención y la educación sexual, que me parece fundamental. En la educación sexual integral se habla mucho del cuidado del cuerpo, del respeto de la sexualidad responsable, y de que uno pueda, justamente eso, ejercer una sexualidad que sea responsable, pero también sin, digamos, sin el fantasma de tener un embarazo no deseado. Y eso me parece que con toda la educación en los métodos anticonceptivos, me parece nada, fundamental. Y también me parece que como desafíos, me pareció súper interesante todo lo que dijiste de la atención post-aborto, ¿no? Que por ahí son cosas que uno por ahí no lo tiene muy, muy en cuenta, pero la cantidad de cuestiones hasta médicas que hay que hacer con la isoinmunización y un montón de cosas, ¿no? Y lo de las pautas de alarma, esa parte, digamos, en el seguimiento me parece también súper importante. Y quería decir otra cosa más. Bueno, sí, esto, que a mí me chocaba mucho, por ejemplo, cuando rotamos por la NEO, en las guardias de la NEO, que uno está esperando a ver si le toca hacer el parto, cesárea, y esperando un recién nacido, y muchas veces lo que vos hablabas de respetar el pudor y la singularidad de la persona, esto de cuando se está realizando la práctica de que el monitor no lo esté viendo la persona gestante, y que no esté escuchando los latidos del corazón, como esas pequeñas cosas que son súper importantes. Me pasó, por ejemplo, de estar en una guardia, que uno entra y están todos los boxes separados, pero por una cortina se escucha todo lo que uno dice.
y por ahí uno se presenta con toda la cordialidad del mundo, hola mamá, ¿de cuánto está tu bebé? ¿De cuántas semanas? Y por ahí te encontrás con estas personas que están en una situación que se van a realizar un aborto o que vienen de un aborto hecho en su casa, por distintas razones que me parece que las cuestiones morales están fuera de juego en este sentido, son cuestiones de salud pública, y uno les dice hola mamá, y la verdad que cuando te responden en qué situación están, uno ya no sabe qué cara poner, y me parece que eso hay que pensarlo antes, ¿no? Y todo eso, todas estas clases por ahí contribuyen a que uno lo tenga más en la cabeza y aprenda más a cómo manejarse en esas situaciones, ¿no? Mari, Una, no sé si se una escucha. cosita más. Perdón, una aclaración y nada más. Hoy llamé al laboratorio para ver si había misoprostol en la farmacia de nuestro hospital y no había. Y fui al consultorio de adolescencia para ver si realmente ellos estaban llevando a cabo la interrupción del embarazo y me dijeron como que no tenían ni idea, básicamente, y lo derivaban todo al Gutiérrez y al San Martín, ¿no? Como con muy poco cargo de la cuestión. Me dijeron que recién ahora como que Gineco está empezando como a formarse porque los están presionando de que tiene que llevarse a cabo la interrupción en nuestro hospital. Pero bueno, nada, eso como Sí, claro. para saberlo. Otra cosa que me quedó ahí pendiente es cuando uno habla que ya no tiene que esgrimir, digamos, una causal, que se puede diferenciar en que la causal sea una violación o que la causal sea la salud psico-bio, digamos, general de la mujer. Pero también me hace pensar, digo, todas aquellas personas que llegan por ahí en atención primaria o donde sea que consultan y están haciendo estas prácticas, me surge la duda, digo, qué tarde que llegamos, porque si una violación, digamos, debería ser socorrida, digamos, asistida en un primer momento, con la anticoncepción de emergencia, con la profilaxis para la CTS, ¿no? Me parece que hay lugares donde hay que llegar antes. Y otra cosa más que me olvidé decir es que cuando una persona de menos de 13 años, digamos, accede a una interrupción del embarazo y está de más de 15 semanas, o sea que en realidad está accediendo a un ILE, no hace falta hacerle firmar la declaración jurada de que fue violada porque se asume que esa persona fue violada por la edad que tiene, ¿sí? Por la edad que tienen, no tiene capacidad para asentir a una práctica sexual. Súper, súper No, actual. yo quería decir una sola cosa, Mari, que eso que muy Caro también lo dijo, que me parece re importante, esto de la atención previa a la recepción, digamos, de la paciente y de las salas de espera, por ejemplo, que lo dijiste vos, Mari, en cuanto a las ecografías, por ejemplo, que pasa lo mismo en cuanto a embarazos, digamos que, bueno, no terminan siendo porque fueron mortinatos intraembarazo o lo que sea, que no están, digamos, los hospitales, sobre todo públicos, y bueno, yo creo que también privados también, porque lo he hablado con amigas que trabajan en el ministerio y están hablando con un montón de ONGs que quieren llevar, por ejemplo, que el embarazo mortinato no nazca como un NN, por decirte, y tengan un nombre, porque son embarazos que tuvieron 9 meses o 6 meses u 8, y esos niños tienen que ser identificados y que la transición, digamos, esa de cómo se atiende en las salas de espera y en los hospitales, todos pasan por el mismo lugar. O sea, por ejemplo, si una madre pierde el embarazo, digamos, está intraútero, en vez de ser atendida en una sala de maternidad, debería salir en una sala de cirugía general, por decirte, y no pasar por la transición justamente de pasar por otras madres, digamos, que están embarazadas o bueno, maternando como decíamos. Y lo mismo pasa, como decís, en el aborto, digamos, en cuanto a las ecografías y los estudios que tienen que hacerse. Como que no está pensado, digamos, justamente todo este sistema y hay que reverlo para que estas madres no pasen por estas situaciones, digamos, incómodas y bueno, que les genera toda una parte de que no hay acompañamiento también psicológico o de Eso grupo iba a decir, Mari. interdisciplinario, también en la atención, ¿no? En cuanto a esos embarazos, esos consultorios, digamos, de planificación. Eh, Nada, eso, como para tenerlo en cuenta también. Sí, sí, es un desafío para llevar adelante, ¿no? Justamente lo que decía Mari, toda la atención del posaborto, toda la dimensión psicológica está como si no existiera, ¿no?
Bueno, no sé si hay alguien que quiera decir algo más. En el chat no hay preguntas, pero si alguien quiere contar alguna experiencia que ha tenido también rotando por otras maternidades o algo que quiera acotar, bienvenido. Bueno, Mari, creo una que duda nomás. ¿Te dijeron sí. algo en farmacia en cuanto a que no tenían misoprostol, por ejemplo? Sí, es lo que dije recién, que llamé y que no hay. No, pero no sé, no me dijeron más nada que eso. Claro, solo eso, que tampoco era que... Bien. Nada. Les dejo acá la bibliografía, que son las dos guías, la de provincia y la de nación de 2019, y abajo la página de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que son una red de profesionales que abogan, digamos, por la plena implementación de la ley, y bueno, ahora están con esto de la mifepristona para ver si la ANMAT la aprueba y se puede, digamos, hacer a la práctica con ese método que es mucho más eficaz. Creo que ya estamos, ¿no? Bueno. Muy bien, Mari, te felicito por la clase, la verdad, muy, muy clara también. Bueno, adiós. Estamos por finalizado entonces. Muchas gracias, chicos.